Buen día, hermanos. Es un gusto poder compartir este tiempo donde la iglesia está transitando este tiempo, esta jornada de oración. Venimos de una noche donde comenzamos ayer y realmente la iglesia está arrodillada, la iglesia está orando al Señor. Y no podemos vivir sin estar comunicado con el Señor. Es como que nos falta el oxígeno si no oramos, si no estamos en dependencia, si no estamos aclamando a nuestro Dios, porque realmente el pulmón nuestro como vida cristiana es la oración delante del Señor y la palabra. Unos pequeños pensamientos. Quiero compartir un versículo puntualmente que me ha cautivado y me encanta. Realmente cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, apenas empieza su ministerio, Él va a dar su sermón del monte. Y quiero compartir solamente la primer bienaventuranza. Mateo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizás estamos transitando esta jornada en una relación buena con el Señor en comunión. Quizás estamos pasando pruebas difíciles. Quizás estamos transitando este tiempo en soledad porque somos los únicos creyentes que conocemos al Señor en nuestra familia. Quizás hay conflictos en nuestras vidas, pero eso no tiene que quitar el gozo. Pero siempre Dios nos da una palabra de aliento. ¿Y qué quería compartir con ustedes? Esta bienaventuranza es la primera. El Señor nos la dio por casualidad. No pueden existir las otras si no está esta primera bienaventuranza. Sin la bienaventuranza no hay acceso al cielo. En el cielo no va a haber ninguna persona que no sea pobre en espíritu. Esta idea de bienaventurados los pobres en espíritu nos habla de un vaciamiento, de un vacío. No podemos ser llenos hasta que estemos vacíos. No podemos llenar una vasija de vino viejo con vino nuevo si no se consume primero el vino viejo, como dice la palabra. No podemos, en el Evangelio hay un derribar y hay un levantar. El anciano Simón, cuando fue a levantar al Señor, que fue llevado al templo para ser circuncidado, dice que lo levantó y él decía que este está puesto para caída y levantamiento de muchos. En el Evangelio tiene que haber una convicción antes de una conversión. En el Evangelio de Cristo primero condena. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, primero tenemos que condenar el pecado para que éste nos pueda liberar. No es algo también que tenemos que tener en cuenta que nosotros podamos estudiar y lo vamos a poner en práctica. No se trata de vamos a dar 3, 4, 5 pasos para ser pobres en espíritu. La Biblia nunca enseña que es bueno ser pobre. Yo cuando conocí el Evangelio recuerdo que leía esto y decía o pensaba que uno tenía que ser pobre para ser pobre en espíritu. No lo comprendía. Pero miren, la Biblia nunca dice que ser pobre es bueno. No hay mérito ni ventaja alguna en ser pobre. Al contrario, habla de los ricos y que se les dice que no amen la riqueza, que no sean avaros y no sean codiciosos. Pero no exalta al pobre, digamos, socialmente o económicamente. No es hacer votos tampoco de pobreza, como los franciscanos tenían por costumbre. Los monjes que se iban a un lugar encerrado en un monasterio y hacían votos de pobreza. No se trata de ser pobres en espíritu, hacer votos de pobreza. Ser pobre en Espíritu Santo es algo que el mundo no admira, sino al contrario que desprecia. Usted cuando va a pedir trabajo no muestra su pobreza diciendo que no sirve para nada. No se trata de eso. Cuando uno tiene a sus hijos y quiere alentarlo, no le dice: mira, vos no servís para nada, tenés que ser pobre, no tenés autoridad para nada, no tenés capacidad. Al contrario, uno lo ayuda para que su autoestima esté en donde debe corresponder que esté. No se trata de eso tampoco. En el mundo secular podemos decir que necesitamos ser estimulados para poder ir a conseguir trabajo, para poder relacionarnos. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios en el Evangelio de Cristo es diferente y vamos a ver por qué. ¿Qué otra cosa significa? No significa
suprimir nuestra personalidad. Es decir, que de pronto, como decíamos, esos monjes que se iban y de pronto se anulaban a sí mismos. No significa que ser pobre en espíritu tengamos que ser tímidos, débiles, suprimir nuestra personalidad, andar menoscabándonos, con la cabeza baja, avergonzado. No significa tampoco eso. Ni siquiera en el sentido de los sabios que conocen mucho y ante esa falta de conocimiento, por conocer mucho, por la grandeza del conocimiento, se sienten que son humildes. Tampoco se trata de eso. Miren, les voy a leer una porción que nos habla de qué es lo que es ser pobre en espíritu. El profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Empezamos a entender lo que es ser pobre en espíritu, es tener un espíritu quebrantado delante de Dios. Lo vemos en Gedeón, algunos personajes de la Biblia. En Gedeón, cuando el Señor le envió un ángel para salvar a Israel, dijo: ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Vemos una actitud de quebrantamiento, de sentirse lo más bajo, lo más pobre ante tal pedido de parte de Dios. Vemos el mismo espíritu de quebrantamiento en Moisés, quien se sintió indigno de la misión que se le había encomendado. Vemos el mismo carácter de quebrantamiento de David cuando dijo: Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Vemos el mismo carácter de quebrantamiento de Isaías, que ante tremenda visión en Isaías 6 dijo: soy hombre de labios inmundos. Vemos el mismo espíritu de quebrantamiento de Pedro, una persona que era hasta agresiva, fuerte, decidido, con un espíritu fuerte, que llegó a decir: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Su personalidad básica permanece, pero él se siente pobre en espíritu. Y aún más lo vemos en Pablo, una persona que era orgullosa, una persona que tenía conocimiento, sabiduría. Él va a decir en Filipenses 3 que él tenía por basura todo lo que tenía y que se creía algo con ello. Y vemos que en sus cartas habla mucho de gloriarse, gloriaréme yo en la cruz. Él llegó a sentirse que cuando fue encomendado a los hermanos, dice que fue con temor y temblor ante tremendo mandamiento de ir a llevar la palabra de Dios. Vemos al Señor mismo haciéndose a semejanza de carne de pecado. El Señor mismo llegó a decir, dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, dependencia total de Dios. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él ha hecho la obra, en Juan 14:10. Vemos una dependencia total del mismo Señor Jesús como ejemplo máximo de nuestra vida, que siendo Dios no quiso aferrarse a su condición, a su divinidad, sino que se hizo hombre y vino a morir por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Ser pobre en espíritu significa una ausencia total de nuestro orgullo, de nuestra seguridad en nosotros mismos. Significa que no podemos hacer nada en su presencia. Significa que cuando me presento delante de Dios, veo la pobreza de lo que soy yo espiritualmente ante tan tremenda grandeza y santidad de parte de nuestro Dios. Es presentarse delante de Dios y sentir una absoluta pobreza de espíritu ante tremenda presencia de nuestro Dios. Es sentir o tener una conciencia abrumadora de nuestro nada más completo cuando nos ponemos delante de Dios. Es sentirnos que si no fuese por la gracia y la misericordia de Él, que extendió su mano por el sacrificio de Cristo a favor nuestro, nosotros estábamos condenados a muerte y separación eterna. Cuando nosotros vemos la grandeza de nuestro Dios, no tenemos más que decir que somos pobres en espíritu. Y si no está esa condición delante de Dios, ninguna persona va a poder tener acceso al cielo, porque
para poder tener acceso al cielo, hay que mirarlo al Señor Jesús clavado en la cruz y sentirse pobre, sentir la necesidad de que no somos nada, sentir la necesidad de que si no tuviésemos al Señor en la cruz dando su vida y derramando su sangre por nosotros, nosotros estaríamos eternamente condenados, y eso es lo que nos hace ver como que somos pobres en espíritu, y bajo esa condición podemos tener acceso al cielo al darnos cuenta que no éramos nada, que necesitábamos todo de Dios y poder arrepentirnos y creerle a Él. Que en este tiempo que estamos transitando podamos entender que nuestras oraciones a Dios elevadas suben como un olor fragante, pero tenemos que tener siempre presente que nosotros podemos mover las manos de Dios cuando nuestro espíritu está quebrantado delante de su presencia, y de esa forma comprender que por su gracia y su misericordia estamos de pie, vivimos, respiramos, le podemos adorar y aún tenemos la gracia y el regalo de Dios de que podemos hablar con Él y podemos elevar nuestro corazón a la presencia de Dios. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Es decir, que cuando dice nada no significa un poco de algo, dice nada. Y la única forma que podemos acceder a Dios en oración para pedirle es justamente sentirnos que somos pobres en espíritu. Y si a Él le pedimos, Él es un Dios dador, es un Dios bueno y es un Dios que está escuchando a la iglesia en este tiempo de oración y está escuchando las necesidades y las peticiones de su pueblo. Así que pensemos que tenemos un privilegio de poder comprender y solamente el Señor Jesús nos hace entender que somos pobres en espíritu. Que el Señor les bendiga. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Es una alegría poder compartir con ustedes nuevamente, de vernos o comunicarnos a través de este medio. Es para dar algunos anuncios interesantes, tenemos que tener en cuenta. Estamos ya transitando en este tiempo que queremos comenzar nuevamente las reuniones de iglesia en Sargento Cabral. Tenemos pensado los días sábados, después le vamos a explicar por qué razón. En la tarde va a ser de 6 a 7, 7 y media de la tarde aproximadamente, y queremos darle algunas recomendaciones o seguir algún protocolo, que la iglesia esté enterada del protocolo que tenemos que seguir. Estamos amparados bajo el decreto de la provincia, que es el número 763-2020, que no es afectado por el DNU nacional, porque Mendoza está, no digamos exento, pero no está afectada por la pandemia, por lo que está sucediendo en Buenos Aires. Y algunas de las recomendaciones que queremos tener en cuenta es que en las reuniones que vamos a empezar tenemos un cupo máximo de personas, aproximadamente 30 personas o 30 miembros, más la gente que está en alabanza, más la gente que está en música y más las autoridades de la iglesia, si vale el término decirlo así. Por ello es que se nos hace un poco complicado, pero creo que vamos a poder hacerlo en orden. Una de las ideas es que vamos a mandar una nota por WhatsApp y a medida que se vayan anotando las personas, cuando llegue al cupo podemos cerrar. Otra cosa es que el cuerpo de ancianos vaya viendo todas las personas que están anotadas y tenemos que separarlo sí o sí en grupos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Las personas que estén afectadas al primer grupo no es porque tengan algún privilegio, y las personas que estén afectadas al segundo, tercero o cuarto grupo no es porque tienen menos privilegio. Tienen que entender que delante del Señor somos todos iguales, pero tenemos que juntar gente y hay algunas que van a ir en el primer grupo, otra en el segundo, otra en el tercero. ¿A qué nos estamos refiriendo en esto? Cuando tengamos nuestra primera reunión el primer sábado, solamente van a afectar 30 personas y seguro que se van a inscribir más. Por lo tanto, tendrán que participar del próximo sábado. Ahora, las personas que estuvieron en el primer grupo no van a poder participar del segundo sábado para poder darle lugar a todos los miembros de la iglesia. Entonces vamos a tratar de llevar un orden y que todos podamos estar afectados a poder asistir a Sargento Cabral. Y también tenemos que llevar un protocolo que tenemos que cumplir, dado que si llegamos a tener alguna inspección o alguna denuncia de algún vecino que quizá le moleste que nos tengamos que juntar,
y si llega a venir las autoridades, la policía, que vean que estamos cumpliendo con el protocolo que exige la provincia. Y uno de ellos es que tenemos que tener un distanciamiento social dentro del salón. Al haber 30 personas, vamos a poder repartir las sillas en diferentes lugares respetando esos 2 metros que piden las autoridades. Grupos de familia van a poder estar unidos, pero a la vez van a tener que estar separados de otros grupos u otras personas. Vamos a tener que respetar el ingreso al salón, el ingreso al templo. ¿En qué sentido? Que cuando entramos no tenemos que hacer socializar, como tenemos por costumbre nosotros los hermanos, es decir, ponernos a abrazar, darnos besos. No podemos participar, no tenemos que hacer eso. Tenemos que directamente entrar y en el orden que se entra, ir sentándonos en los diferentes lugares, en lo principal, adelante. Como también cuando la reunión termine, que vayan saliendo los que están atrás, porque deberíamos tener un lugar de entrada y otro lugar de salida para juntar o evitar que nos juntemos. Vamos a seguir el protocolo de que va a haber una persona, un ujier, que va a tomar la temperatura a los hermanos que vayan entrando, y si algún hermano está con temperatura que salga detectada con el termómetro digital, no va a poder asistir, no vamos a poder dejarle entrar, y eso va a ser, no tiene que ser de motivo de enojo o de molestia de parte de las personas, porque puede ser que alguna persona no sepa que tiene este contagio y contagia a los demás miembros. Con cariño vamos a tener que decirle que no puede participar. Ahora, este mensaje va a ser grabado con su alabanza y va a ser transmitido para los que no pueden asistir el día domingo. Así que por lo tanto las personas que no puedan asistir porque se cumplió el cupo o se cubrió el cupo, lo va a poder ver el domingo como lo estamos haciendo. En su momento se va a pasar la grabación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no va a haber aire acondicionado funcionando, porque el aire acondicionado lo que hace es tomar el aire, enfriarlo y largarlo. Eso hace que se reparta todas las partículas, digamos, y salgamos todos contagiados si es que hay alguien con contagio. Es decir, que el aire acondicionado, si hace frío, va a estar prendido antes de comenzar la reunión y en el momento de comenzar la reunión se va a apagar. Por lo tanto, si es un día con frío, van a tener que ir abrigados. Vamos a tener que tener algo de ventilación, algunas ventanas o puertas abiertas. También tenemos que tener en cuenta de restringir el uso del baño, ya que va a ser un horario muy corto, 1h15, 1h30 con cena incluida. Por lo tanto, tratar de evitar el uso del baño porque tenemos que higienizar inmediatamente o durante y previo a la reunión. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando vayamos a participar de la cena, vamos a disponer las copitas separadas unas de otras y el pan también en la bandeja cortado y separado. Siempre tenemos por costumbre la amabilidad de agarrar la copa y el pan y pasárselo a algún hermano que está al costado. Le vamos a pedir por favor que no lo haga, que cada uno tome su copa y cada uno tome su pan, ¿sí? No tocando nosotros lo que va a tomar o a consumir la otra persona. Entonces son pedidos que le estamos elevando a la iglesia para que lo tenga presente, por favor, y sepan comprender que queremos hacer lo mejor posible respetándose a las autoridades y también cuidando a la membresía. Tenemos que tener en cuenta algo muy fundamental. Este tiempo que hemos estado sin reunión ha sido porque nos estamos sometiendo a las autoridades. Las autoridades no nos están prohibiendo como cristianos juntarnos. Lo que están haciendo las autoridades es evitar contagios. No es solamente para el mundo cristiano evangélico, es a nivel nacional y a nivel mundial, como sabemos todos. Tampoco está permitido que cuando termine el culto nos quedemos en el atrio o en el salón saludándonos, hablando, charlando. No podemos hacer eso. Tenemos que cumplir con este protocolo, porque como dijimos al principio, si tenemos alguna infección podemos tener problemas con el Estado o con las autoridades. Es decir, que hay que llegar a saludarnos de lejos, ingresar, ubicarnos, estar con los respectivos barbijos, vamos a recibir o nos van a poner alcohol en gel, también en el pie van a haber algunos
lonas ahí con lavandina o con alcohol, y cuando termine el culto de la misma forma tenemos que irnos, no podemos quedarnos charlando unos al otro, abrazándonos o besándonos, por favor. Eso tenemos que respetarlo, tenemos que tener conciencia de esto. Quizás usted está sano, pero capaz que en su casa hay alguna persona mayor que si usted lleva el contagio puede afectarle, y eso es grave. Así que tenemos que tener en cuenta esto, por favor. El ingreso al salón tiene que ser directamente, sin tocar, sin abrazar, sin besar. Termina el culto. Algo a tener en cuenta que es muy importante: no vamos a poder estar cantando sin barbijo. Va a haber el grupo de alabanza cantando. ¿Por qué? Porque si nos sacamos el barbijo y empezamos a cantar, vamos a alargar salivas que son microscópicas, que no la podemos ver, pero con nuestra saliva podemos contagiar al hermano que está adelante o atrás. Por lo tanto, vamos a tener que estar con los barbijos colocados. Podemos cantar despacio sin sacarnos el barbijo. Obviamente nadie nos puede quitar el poder alabar al Señor, pero con el barbijo. Pero la gente que está en alabanza van a ser los que van a llevar la alabanza adelante. Por lo tanto, nuestra preocupación era seguir teniendo las actividades por este medio online, y ahora vamos a empezar a tomar estas reuniones y a medida que vayamos recibiendo información de parte del gobierno o lo que vaya sucediendo, vamos a ir notificando también o informando a la iglesia, hermanos. Así que con mucho cariño el cuerpo anciano está informando de estas actividades que queremos retomar porque realmente las extrañamos muchísimo. Hay personas que están solos, hay personas que están transitando momentos difíciles, y aparte es bueno tener comunión los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo 133. Así que, hermanos, van a estar informados permanentemente, y ya cuando vayamos a comenzar la semana previa vamos a decirle de qué forma vamos a llevar esto adelante. Que el Señor les bendiga.